Un camión cargado de soldados y munición, hundiéndose en un pantano siberiano a 40 bajo cero, sin posibilidad de parar, sin posibilidad de pedir ayuda. Y el conductor, desde la cabina, gira un selector. En cuestión de segundos, los neumáticos empiezan a desinflarse solos, en movimiento, bajo carga completa, y el camión que estaba hundiéndose empieza a flotar sobre el barro como si el terreno hubiera cambiado de opinión. Eso no es ficción. Eso es lo que hacía el ZIL-157 a mediados de los años 50, mientras los mejores ingenieros occidentales seguían diciendo que ese sistema era técnicamente imposible de construir. Y tenían razones para decirlo. El barro tiene una lógica propia, y esa lógica es despiadada. Cuando un neumático inflado a presión de carretera toca terreno blando, concentra todo el peso del vehículo en una franja de goma del ancho de la mano. Una sola mano. Esa presión puntual no rueda sobre la superficie. La perfora. Y el camión se hunde como si el suelo lo estuviera tragando. La física del problema era conocida desde hacía décadas. Si bajas la presión, el flanco del neumático cede hacia afuera, la huella se aplana, y ese mismo peso se distribuye sobre el triple de superficie. La presión sobre el suelo cae a la mitad o menos. El neumático deja de perforar y empieza a flotar. Es exactamente el mismo principio que hace funcionar las orugas de un bulldozer. No es que pesen menos, es que reparten lo que pesan sobre mucho más terreno. Un neumático desinflado a medio kilogramo por centímetro cuadrado puede cruzar un pantano que pararía en seco a un camión convencional inflado a los 2,5 de carretera. La diferencia entre esas dos cifras es la diferencia entre seguir rodando y quedarse enterrado hasta los ejes. Pero aquí es donde el problema se complica de verdad. Piénsalo un momento. Un convoy militar en territorio en disputa lleva 12 neumáticos. Desinflarlos uno por uno con un manómetro de mano lleva 30 minutos. 30 minutos parado en una zona de emboscada no es una demora operativa. Es el tiempo exacto que necesita el enemigo para organizarse. El convoy no puede parar. Por lo tanto, el sistema tiene que funcionar mientras el vehículo se mueve, sin que nadie baje de la cabina, sin herramientas, sin detener la columna. Y eso, en los años 40, era donde todos los proyectos morían. Los ingenieros que trabajaban en papel, en despachos calefaccionados lejos de cualquier carretera de tierra, decían que era imposible sellar un circuito de aire entre una parte fija del chasis y un eje que gira, que las tolerancias no aguantaban, que el sistema perdería presión antes de llegar al primer kilómetro. Y se quedaban tan tranquilos, firmaban sus informes y se iban a casa. El transportista que revienta un neumático en el arcén a las 3 de la mañana, con la carga encima y el frío pegando de los huesos, no tiene el lujo de decir que algo es imposible. Él necesita que funcione. Y los soviéticos, que conocían muy bien ese arcén a las 3 de la mañana porque tenían miles de kilómetros de él, decidieron que la solución no estaba en el papel. Estaba en el chasis. El compresor está en el chasis. El chasis no gira. Los neumáticos están montados en los cubos de rueda. Y esos cubos giran sin parar, a cientos de revoluciones por minuto, mientras el vehículo avanza. El aire tiene que viajar desde una parte completamente fija hasta una parte que no deja de rotar. Sin fugas, sin desconexión, sin ceder bajo vibración constante, barro, y temperaturas que van de 40 bajo cero en el invierno siberiano hasta 50 sobre cero en el verano del estepa. Llevamos años desenterrando lo que la industria prefiere que no sepas. Si eso te parece importante, suscríbete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas y no te pierdas ninguno. No en un laboratorio controlado. En campo abierto, durante miles de kilómetros, durante décadas. Cualquier mecánico que haya lidiado con un sello rotante en mal estado sabe exactamente de qué estoy hablando. Ese punto donde una parte estática entrega presión a una parte en rotación continua es, por naturaleza, un punto de fuga permanente. El sello trabaja, se calienta, se desgasta, y tarde o temprano empieza a perder. En condiciones normales de taller ya es un problema. Ahora multiplica ese problema por 6 ruedas, en condiciones de combate, sin posibilidad de detener el vehículo a reparar nada. Y aquí viene la pregunta que no tiene respuesta cómoda. ¿Cuántos sistemas que hoy damos por imposibles llevan décadas funcionando en algún lugar del mundo? Simplemente porque alguien tuvo la necesidad real de que funcionaran. Piénsalo mientras seguimos. Cuando los servicios de inteligencia occidentales describieron este sistema a sus propios ingenieros, la respuesta fue consistente: eso no puede funcionar. Los sellados rotantes bajo esas condiciones no aguantan. La presión se pierde antes del primer kilómetro. Imposible. Y sin embargo, los soviéticos lo habían resuelto.
Pero antes de llegar a como lo hicieron de verdad, hubo un primer intento. Uno que funcionaba, y que al mismo tiempo podía matarte. La primera respuesta apareció en el BTR-152, un blindado de transporte de personal de los años 50. La solución era directa: mangueras flexibles externas, tendidas desde el chasis hasta cada cubo de rueda, por fuera de los tubos del eje. Sin ingeniería oculta. Sin sellados rotantes complejos. El conductor ajustaba la presión desde la cabina en marcha. El sistema hacía exactamente lo que se le pedía. Funcionaba. Pero en un vehículo de combate, exterior significa expuesto. Cualquiera que haya manejado por una pista forestal con líneas hidráulicas al descubierto sabe lo que una rama gruesa puede hacer en una fracción de segundo. Una sola manguera cortada por metralla, o simplemente por el terreno, inutilizaba el control de presión en esa rueda. Y perder el control de presión en una rueda, en terreno pantanoso bajo fuego, podía ser suficiente para que el vehículo se torciera, perdiera tracción y se hundiera antes de que el conductor pudiera reaccionar. Eso no es un fallo menor. Eso es un ataúd con motor. Hay algo que me resulta difícil de ignorar cuando pienso en ese diseño. Aprobar una solución así no es un error de cálculo. Es una decisión que alguien tomó, firmó y archivó. Y la consecuencia de esa decisión no la pagaba quien la tomó. La pagaba el soldado dentro del vehículo, o el conductor en la pista, cuando la manguera cedía y el sistema dejaba de responder. La distancia entre quien decide y quien sufre las consecuencias es, en ingeniería militar y en transporte civil, exactamente la misma. Y siempre la paga el mismo. Pero el BTR-152 fue solo el primer capítulo. Porque los soviéticos sabían que esa solución no era suficiente. Necesitaban algo que sobreviviera al terreno, a la metralla y a décadas de usos y mantenimiento especializado. Y lo que desarrollaron después cambió por completo el planteamiento. El sistema de regulación de presión en marcha del Ural 375. No, espera, estoy confundiendo modelos. El que incorporó el sistema centralizado completo con conductos internos pasando por el interior de los semiejes fue el Ural 4320. Y ese camión entró en producción en 1977, 30 años después del BTR-152. 30 años de ingeniería acumulada para resolver ese punto de fuga entre lo que no gira y lo que no para. ¿Tú has visto alguna vez en carretera un camión con sistema de regulación de presión en marcha? ¿Lo usaba el conductor? ¿O simplemente no sabía que lo tenía? La solución definitiva no estaba en añadir mangueras por fuera. Estaba en eliminar la exposición por completo, metiendo el circuito de aire dentro del propio eje, donde nada externo pudiera alcanzarlo. La decisión de dejar esas mangueras expuestas no fue un accidente de diseño. Fue una elección. Alguien calculó que fabricar el sistema interno era más caro, más lento, más difícil de producir en serie. Y firmó los planos con el sistema externo. Esa firma no le costó nada a quien la puso. Le costó todo al que iba dentro del vehículo, cruzando un campo minado con mangueras de goma colgando por fuera del eje como si fueran cables de una instalación provisional. Eso no es un fallo de ingeniería. Es una decisión de prioridades. Y las prioridades las paga siempre el mismo hombre. El problema de fondo era estructural. El sistema había resuelto la física del neumático, pero no había resuelto el problema de supervivencia del conjunto. Podías regular la presión en marcha, pero si una esquirla te cortaba la manguera exterior a la altura del eje, todo ese sistema quedaba muerto en 10 segundos. Y el camión, parado, en campo abierto sin cobertura. Eso no era aceptable. Y ahí fue donde la solución dejó de ser una mejora y se convirtió en una reconstrucción completa del planteamiento. Había que meter todo el circuito dentro del eje. No rodearlo de protecciones. No añadir blindajes. Eliminarlo de la exposición por completo. El ZIL 157, introducido a mediados de los años 50, lo resolvió de una forma que pocos esperaban. El aire dejó de viajar por fuera. Viajaba por el interior del propio tubo del eje, rodeado por el mismo metal estructural que soportaba la carga. Un tubo dentro de otro tubo. El exterior aguantaba las toneladas. El interior llevaba el aire. Protegido. Invisible. Inalcanzable desde fuera. El punto que nadie había sabido resolver era la unión entre la carcasa fija del eje y el cubo de rueda giratorio. Ahí instalaron un anillo de sellado rotativo, con superficies mecanizadas con una precisión que mantenía el circuito hermético mientras el cubo giraba sin parar, con carga, con barro, con frío extremo. Desde fuera no se veía nada, porque no había nada que ver. Y eso,
Para una máquina que opera en condiciones de combate o de terreno extremo, lo cambia todo. El conductor tenía 4 modos desde el cuadro de mandos: carretera, campo a través, barro, arena. 4 rangos de presión calibrados para cada superficie. Seleccionaba el terreno y el sistema ajustaba cada neumático en tiempo real, en movimiento, sin detener la columna. Sin bajar de la cabina. Sin herramientas. 4 modos. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Un camión que pesa varias toneladas cargado, cruzando de asfalto a arena en cuestión de metros, ajustando la huella de cada rueda sobre la marcha como si el terreno fuera una variable más del sistema, no un obstáculo que superara fuerza de motor. Los fabricantes occidentales de la época tenían camiones más potentes en papel, mejor acabado interior, más velocidad en carretera. Pero ninguno había partido de la pregunta incómoda: ¿qué hace este camión cuando el terreno no es el que el manual describe? ¿Qué pasa a 40 bajo cero, con el eje enterrado en barro hasta el diferencial y sin posibilidad de parar? Esa pregunta no se responde en una sala de pruebas con el suelo de hormigón limpio. Se responde en campo. Y los soviéticos la respondieron antes que nadie porque no tenían la opción de ignorarla. Hay una diferencia enorme entre diseñar para que el catálogo quede bien y diseñar para que la máquina funcione cuando todo lo demás falla. La segunda opción es más cara, más difícil, más lenta de desarrollar. Y la paga siempre el mismo, el que va al volante cuando las condiciones se tuercen. Lo que los soviéticos entendieron, y que tardó décadas en reconocerse fuera de sus fronteras, es que la ingeniería real no empieza por las condiciones ideales. Empieza por las peores condiciones posibles y trabaja hacia atrás. Eso es lo que separa una máquina que dura de una máquina que impresiona en la feria. Hay cosas así que no aparecen en ningún folleto, en ninguna ficha técnica oficial, en ninguna presentación de lanzamiento. El ZIL-157 siguió en producción hasta bien entrados los años 70. Décadas después de que los analistas occidentales dijeran que meter el circuito de aire dentro del eje era inviable, ese camión seguía cruzando pantanos, seguía ajustando su presión en marcha, seguía haciendo exactamente lo que la teoría cómoda decía que no podía hacer. Eso es lo que ocurre cuando la necesidad real manda sobre la teoría cómoda. Lo que acabas de ver no sale en los folletos del fabricante. Únete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas, suscríbete, y la próxima vez que veas uno de estos en la carretera vas a mirarlo diferente.